tengo que decir que, bueno, el practicum ha sido una de las constantes de las cosas en las que he ido trabajando, pero el trabajo social es otra de las constantes, ¿no? Mi mujer es trabajadora social en el Ayuntamiento de Santiago. Ella también hizo psicología conmigo, pero después el trabajo la llevó por la vía del trabajo social y ahora está en el Ayuntamiento de Santiago. También tengo que decir que no es muy partidaria del practicum. Quiero decir que cuando nosotros le enviamos alumnos de prácticas, me dice que ella no quiere alumnos de prácticas. Digo yo, pues solo jode que la mujer del que está organizando el tema no quiere alumnos de prácticas, pero dice que le dan mucho trabajo y que no resolvemos ningún problema. Entonces, eso también me ha hecho pensar desde otra perspectiva más doméstica cómo hay que replantearse el tema del practicum. Bueno, nunca fue fácil plantearse lo que el practicum puede significar, ¿no? Y como podéis entender, en tiempos de crisis todavía es más difícil, ¿no? Y todavía es más complejo verle el sentido y no hacer una lectura puramente económica o puramente de cantidad de recursos necesarios para poderlo mantener. Por eso espero que nos llame mucho la atención que en las palabras que yo voy a decir, diríamos, el sustantivo clave va a ser la formación. Es decir, que en el fondo el practicum puede servir para muchas cosas, como también hablaremos de esto, pero si tiene algún sentido real y tiene un sentido, diríamos, que desde nuestras titulaciones tengamos que defender, porque han sido titulaciones que han tenido mucha tradición en el tema del practicum, tiene que ser desde el punto de vista de la formación, ¿no? Y de lo que pueden aportar a la formación y de lo que enriquecen la formación de los futuros profesionales. Esa es mi idea y luego ya lo discutiremos a ver si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Me gustaría plantear ese tipo de cosas. Primero, ¿para qué sirve el practicum? ¿No? Porque, en definitiva, no creáis que todo el mundo lo tiene claro, de que tengamos que hacer practicum, de que la universidad tenga que abrirse a otros escenarios y a otro tipo de enfoques, ¿no? El practicum y la formación, ¿en qué se forman los estudiantes durante las prácticas? Porque también esto es otro de los elementos complicados, ¿no? Cómo podemos aprender de la experiencia que hemos ido teniendo, cómo se evalúa el practicum y una conclusión pequeña. Bueno, no va a ser muy largo, de todas maneras, ya veréis. Bueno, el practicum y la formación. Vamos a empezar por la primera cuestión que parece así más sustantiva. Con respecto a la formación, el practicum yo creo que nos aporta, ahí dice 3, pero incluí uno más porque sobre todo una nueva idea de formación. La vida universitaria ha sido siempre una vida muy académica, muy centrada en libros y en clases, ¿no? Salvo en algunas carreras que no eran universitarias en su origen, ¿no? Y que, como no eran universitarias, tenían esa sensación de que lo suyo era más de tipo profesional y que tenían que tener más contenidos prácticos. Pero en muchas carreras universitarias no se entendió que fuera preciso tener que hacer prácticas más allá de las prácticas que dentro de cada materia uno podría estar desarrollando, ¿no? Pero diríamos que esta nueva idea de formación, y sobre todo en la medida en que la formación se abra al mundo profesional, cosa que en algunas carreras siempre la ha habido, pero cuanto más profesionalizante es una titulación, tanto más, diríamos, el practicum juega un papel fundamental dentro de esa profesión, ¿no? Puede ser un practicum integrado, puede ser un practicum, diríamos, colocado en los márgenes de los estudios académicos, pero en todo caso tenemos una nueva idea de formación a medida que nos hemos ido adentrando en el practicum, ¿no? Y esa nueva idea de formación podría plantearse más o menos de esta manera. No basta con lo que la universidad puede enseñar. La universidad te puede enseñar cosas, pero hay ciertas cosas que la universidad no te las puede enseñar. Y son cosas necesarias para ser profesional. De manera tal que la universidad tiene que entender
que hay ciertas cuestiones que se le escapan al mundo académico, al mundo de los profesores. Más todavía cuando en una universidad como la nuestra muchos de los profesores no han tenido ninguna experiencia práctica. Es decir, que hay profesores que están dándonos clase y que no han vivido la vida profesional. Por tanto, ellos poco pueden narrar o poca referencia pueden hacer a la vida profesional porque ellos mismos no la han vivido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues esa combinación de lo que puede ser el mundo más académico, luego lo vamos a ver, y el mundo más profesional es un planteamiento que ha provocado rupturas importantísimas en algunos países con respecto a formación, por ejemplo, del profesorado. Hubo un momento en Inglaterra donde los profesores, para formarse como profesor, uno tenía que ir a una escuela, no tenía que ir a la universidad. Se metía en la escuela ya desde primero. Y entonces, desde la propia escuela, se pedía a la universidad qué tipo de clases teóricas se precisaba. Y los profesores de la universidad tenían que ir a las escuelas a darles clase a los profesores que estaban aprendiendo a ser profesores desde la práctica real dentro de las escuelas, ¿no? Esto que se llama el modelo del aprendizaje en el sentido más francés de lo que ellos llaman el aprendizaje, ¿no? Aprendizaje práctico específico en contextos reales, ¿no? Tiene mucho que ver la idea del practicum también con la idea de la formación en alternancia de los alemanes, en el sentido de pensar que una buena formación siempre debe incluir una formación, diríamos, en centros de trabajo, en centros profesionales, y una formación académica, que es de la conjunción de esos dos tipos de cosas de donde sale una buena formación, ¿no? Es decir, lo que ha cambiado es esa idea de pensar que con solo libros nos basta, o que hay profesionales que se pueden formar por los libros, y esto resulta bastante fuera de lugar hoy en día, ¿no? Por lo menos en ciertas carreras en las cuales nos hemos hecho más conscientes de esto, ¿no? Que hay una diferente relación entre teoría y práctica, también esto es verdad, porque lo que tradicionalmente se ha entendido que era la relación entre teoría y práctica ha sido siempre una especie de binomio en el cual la teoría va primero y la práctica va después. Es decir, uno tiene que saber qué hacer para poder aprender a hacerlo después. Y esto ha hecho que muchas veces las prácticas se pongan al final de la carrera, porque uno dice, bueno, ¿y para qué voy a enviar estudiantes en prácticas a los centros si no saben hacer nada? Mejor es que primero les enseñemos la teoría en la facultad o en la escuela y después puedan ir de prácticas, ¿no? Esta idea de que la práctica va siempre detrás de la teoría, ¿no? Que hoy día las nuevas metodologías ya lo han descartado, es decir, que no hay una buena teoría sin práctica. Es decir, es muy difícil que un estudiante pueda entender la teoría si no tiene una práctica que le ayude a iluminar esa teoría, a entender la teoría, ¿no? Porque la teoría por sí misma, si solo se convierte en una serie de mensajes informativos, en una serie de, diríamos, de definiciones, de clasificaciones, de cosas de este tipo, lo que llamábamos la teorización, no te ayuda ni siquiera a entender la teoría. Es decir, la teoría tú la decodificas de una determinada manera que no la entiendes si no has tenido una experiencia práctica. Es decir, entre que a uno de mis muchachos le expliquen que es un niño hiperactivo y se aprenda la definición de niño hiperactivo y los tipos de niños hiperactivos que hay, la forma en que esto lo va a entender no tiene nada que ver a que esto se le explique después de haber estado en una clase haciendo prácticas donde tenían un niño hiperactivo. Es decir, cuando entonces, después de haber vivido con un niño hiperactivo sus prácticas, le expliquen que es un niño hiperactivo, lo entenderá muchísimo mejor que lo entendería si lo único que le dan es la definición y las clasificaciones y las tipologías. Quiero decir que la práctica ayuda a entender la teoría. Igual que la teoría ayuda a entender la práctica, pero en ese binomio es una interacción muy simultánea, muy paralela entre unos y otros. No vale dejarlo para el final, ¿no? Pero esto tampoco está del todo claro en todos. De hecho, en mi facultad, la gente de educación social está pretendiendo llevar las prácticas nuevamente al último año. Y a mí me parece que es como un paso atrás después de todo lo que hemos venido insistiendo en todos estos años al respecto, ¿no? Enriquecer y diversificar las experiencias formativas. Esta es otra cosa que resulta fundamental con las prácticas, ¿no? Es decir, que la formación no sea
esta formación de encefalograma plano que damos en las facultades, ¿no? Que la formación sea rica y que uno pueda tener la posibilidad de haber tenido experiencias mucho más intensas, mucho más saturadas de emociones y de vivencias de otro tipo, ¿no? Esto que también es difícil de entender para algunos. Yo estoy convencido, por ejemplo, no sé qué pensaréis vosotros y vosotras, que lo mejor que ha hecho la Universidad Española en estos últimos años, supongo que con otras europeas, ha sido el Erasmus. Un año de Erasmus forma mucho más que los 4 años que uno ha podido pasar en una facultad. Es decir, que la vida que te da y la forma en que te abre la cabeza y la forma en que tú visualizas lo que puede ser tu proyecto de vida y tú todo esto, cuando uno sale de Erasmus, esto, al margen de lo que uno también tiene que aprender en la universidad donde va, esto es mucho más interesante que quedarse mucho tiempo en la misma universidad sin salir de tu casa, sin salir de tu ciudad. Esto es lo que de alguna manera empobrece un poco Entonces, personas que para el trabajo social hayan pasado por un hospital, o hayan pasado por una cárcel, o hayan pasado por un ayuntamiento, o hayan pasado por distintas situaciones, además, que exijan una cierta intensidad en la emoción de vivir la profesión y la preparación para la profesión, yo creo que es un aspecto importantísimo, ¿no? Y luego la posibilidad de incluir nuevos agentes formativos, que a veces no están muy preparados para ser formadores, que a veces no lo hacen demasiado bien, pero que es otra forma de tratar con otros adultos que de alguna manera nos tienen mucho que enseñar, que son los profesionales y que son los que están viviendo la tensión del trabajo cotidiano. Y entonces, bueno, el propio contacto con ellos también puede ser muy enriquecedor, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista de la formación han ido cambiando muchas cosas con respecto a cómo se vivía la formación universitaria y cómo a través del practicum vamos aprendiendo a vivirla de otra manera, ¿no? Pero claro, hay muchos tipos de practicum y el sentido que tiene cada uno de estos tipos de practicum es muy diferente de unos a otros, ¿no? Hay practicums que están orientados a la aplicación de lo aprendido, que era lo que os decía antes, parten de esa idea de que la práctica tiene que venir después de la teoría y por tanto el practicum se deja para después de que ya se han hecho cursos, que uno ya tiene cosas que aportar, que ya ha aprendido cosas, etcétera. No son los practicums que van al final de la carrera, son cosas de este tipo, ¿no? Hay otros que su orientación fundamental, su objetivo es facilitar el empleo, ¿no? Y son muchos prácticos que se han venido haciendo las prácticas preprofesionales estas, con la idea de que la gente se quede a trabajar en la empresa donde está haciendo las prácticas. Son siempre prácticas que se hacen después de acabar la carrera. Es decir, tienen como objetivo no tanto que los estudiantes aprendan o que eso mejore la vida universitaria, sino que de alguna manera les facilite el ingreso al empleo y por eso se escogen empresas donde uno pueda tener alguna posibilidad de quedarse, ¿no? Hay otro tipo de practicum que están orientados a completar la formación general con otra más especializada. Es el practicum que hacen la gente de medicina, ahora van a hacerlo los de biología, los de psicología, los de farmacia, todo esto que son los MIR, los PIR, los BIR, todo este tipo de rollos, que al final pues lo que uno va es a especializarse en un campo concreto. También se hace en algunas otras carreras, en Derecho, que costó mucho introducir el practicum, pues este hecho de ir a un despacho de abogados especialistas en algún tipo de tema, siempre tienen, diríamos, esa visión tienen que estar, claro, es una especialización, viene después del aprendizaje de la carrera, de la titulación, al final de la titulación y como un periodo en el cual uno, esos aprendizajes que ha tenido, los va especializando, ¿no? Y finalmente el practicum por antonomasia, porque todos los otros no son practicums, los otros son prácticas, en el modelo más antiguo de lo que eran las prácticas. Cambiar del concepto de prácticas al de practicum significó justamente pasar de los otros tipos de practicum a este último, ¿no? Es decir, que es un tipo de estancia, un tipo de salida de la universidad de manera tal que los aprendizajes académicos se enriquezcan con la experiencia en los centros de trabajo. Es decir, que lo que se ha aprendido en la universidad ayude a entender lo que pasa en un centro de trabajo y lo que pasa en un centro de trabajo ayude a entender lo que uno está aprendiendo
en la universidad, ¿no? Y que de esa manera pues uno pueda tener, perdonad, me había olvidado, y de esa manera uno pueda tener esa complementación de lo que se da desde una perspectiva y lo que se da de otra, ¿no? Ya digo, por tanto, que cada uno de estos tiene en su fundamentación una idea de formación distinta y por tanto no es lo mismo hacer un tipo de practicum que otro, porque el tipo de objetivos formativos que se le pueden pedir, el tipo de exigencias que se le va a pedir a ese practicum va a ser distinto de hacerlo de unos a otros. Al final, lo que nos tendríamos que preguntar es cómo efectivamente el practicum siempre viene muy preñado de esta idea del empleo y de esta idea, incluso la propia idea de formación que se suele incluir dentro del practicum va mucho con esta historia del empleo. Y por eso, para saber qué tipo de formación tiene que dar el practicum, nos tendríamos que romper ese binomio. Si al practicum le quitamos esa dimensión de empleo, ¿qué nos queda? ¿Nos quedaría algo? Es decir, el practicum que estamos haciendo, más allá del empleo, más allá de preparar a nuestros estudiantes para el empleo, ¿quedaría algo? Porque también esa parte de la formación a veces nos queda un poco corta, ¿no? A la hora de definir y de hacer nuestro proyecto de practicum, qué tipo de elementos de formación. Es decir, uno se tendría que preguntar, vamos a ver, cuando los estudiantes regresan del practicum, de cada practicum y luego de la suma de los practicum, en realidad, ¿qué han ganado? ¿Qué han aprendido? ¿Qué tipo de ganancias le da a un estudiante el haber pasado, pues no sé, el tiempo que haya pasado haciendo prácticas, ¿no? Esto se lo han preguntado mucha gente, haciendo investigaciones y sus tesis doctorales, y es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Lo que han ganado, desde luego, es mucho entusiasmo. Y eso las estudiantes que habéis hecho práctica lo sabréis, venís todas encantadísimas, ha sido lo mejor de la carrera, donde más hemos aprendido, en la escuela no se aprende nada, hay que irse a un centro para aprender y uno viene muy entusiasmado con eso, ¿no? Pero claro, eso hay que quitarlo porque eso es la corteza que desaparece en unos pocos días y uno lo que tiene que saber es en realidad qué es lo que ha aprendido en un periodo de prácticas, ¿no? Y no es una pregunta fácil de responder, ¿no? No es una pregunta fácil. Bueno, en todo caso, ese es el rectorado de mi universidad. Ya veis qué chulo tenemos el rectorado en la universidad, ¿eh? Por si os apetece ir a Santiago. Bueno, en todo caso, formarse en el práctico no tiene que ser muy distinto de lo que signifique formarse en la universidad, ¿no? Al final, diríamos, el practicum constituye un elemento del proceso de formación en la universidad y que debería suponer algún elemento de mejora en los estudiantes. De manera tal que nuestro problema es concretar cuál es esa mejora. Posiblemente esto no lo podamos hacer de buenas maneras solamente los profesores, por eso la participación de las personas de los profesionales que trabajáis ayudándonos en esta fase de la formación, podríais complementar mejor con nosotros esto, ¿no? Pero, es decir, ¿en qué uno mejora como persona después de haber hecho prácticas, ¿no? Viene uno como una persona más equilibrada, viene como una persona que es capaz de observar cosas que antes no era capaz de observar, de saber valorar las cosas de otra manera, de haber desarrollado algún tipo de capacidad empática con los sujetos con los que ha trabajado que antes no tenía. Es decir, por ejemplo, los míos que acaban de regresar, justamente regresaron esta semana pasada, una de las cosas que reconocían las chicas era que claro, yo trabajo con educadores, ¿no? Y los míos este año son de educación infantil. Y me decían, una de las cosas con las que yo iba al practicum era con miedo a que no sabría tratar a los niños, no sabría cómo moverme en un contexto con niños pequeños, porque claro, son de 3 años, de 4 años, de 5 años. Y vengo encantada, y eso lo decían muchas, vengo encantada porque al principio me era un poco difícil los primeros días, pero ahora ya lo tengo chupado. El estar con niños, el saber cómo trabajar con niños, el saber cómo hacer
mi contacto con ellos y mi relación con ellos, ¿no? No digamos nada si esto lo tengo que hacer con un enfermo o si esto lo tengo que hacer los que fueron a hospitales, a escuelas hospitalarias, si esto tiene que ser con niños que tienen cáncer o con niños que están en determinado tipo de situaciones, de qué manera este tipo de aprendizaje y de empatías y de capacidad de saber cómo estar en una situación un poco compleja. Pero, es decir, y no solamente eso, ya digo, ¿qué otro tipo de cuestiones los estudiantes han aprendido? Esto en Alemania se hace de una manera muy clara porque como la formación es una formación en alternancia, uno hace 2 columnas. ¿Qué cosas va a aprender este estudiante en la universidad y qué cosas va a aprender en el práctico? Y por tanto queda claro que cuando esto es mucho más fácil para poder evaluar después el practicum. Si yo ya sé que en el practicum hay que aprender este tipo de cosas, que son cosas, unas que tienen que ver con contenidos profesionales, otras que, por poneros un ejemplo, si yo tengo que saber hacer diríamos una anamnesis, un diagnóstico, una memoria diagnóstica de un sujeto. Esto en la universidad me lo pueden enseñar, pero me lo enseñan mucho mejor en las prácticas. Es decir, si aquí viene un sujeto nuevo al departamento de trabajo social de un ayuntamiento y yo tengo que hacerle la memoria, cómo se hace esa memoria y si hay una aplicación donde hay que subir esa memoria, cómo subo esa memoria a la aplicación. Es decir, esto en la universidad no lo podemos enseñar porque ni tenemos la aplicación ni sabemos cómo hacerlo seguramente. Y esto es fácil que esté en la lista de las cosas que los estudiantes tienen que aprender cuando hacen prácticas. O cómo hacer una entrevista a una persona que viene a reclamar no sé qué, o qué tipo de trámite existe para hacer determinado tipo de cosas, o cómo, es decir, cómo mantener una reunión con no sé, o hacer una visita. En definitiva, las cosas que uno puede aprender durante el practicum y las cosas que uno tiene que aprender en el campo universitario. Nosotros, por lo menos en las experiencias que yo conozco, no hemos llegado a esa claridad en saber qué tipo de cosas se van a aprender durante el practicum y qué tipo de cosas se van a aprender en la universidad, ¿no? Pero ayudaría mucho. Y ahí vamos a los contenidos de la formación. ¿Qué se puede aprender durante el practicum? Si hablamos de formación, y ya decía que iba a ser el gran protagonista de esta primera conferencia mía, hay efectivamente una formación como preparación para el empleo, y es lo que la traducción que muchos hacen del término de formación, ¿no? ¿Cuándo una persona está formada? Pues está formada, dicen, cuando está preparada para ejercer un determinado puesto de trabajo. Bien, es una visión muy pragmática de lo que significa esto, no es fácil de concretar, pero eso significaría que todo el trabajo que nosotros vamos a hacer en la universidad tendría que estar orientado a preparar a nuestros sujetos para el mundo del empleo que vayan a hacer, ¿no? En cambio, si veis en la parte baja de esa misma flecha, hay una formación entendida como desarrollo personal, en sentido amplio. Es decir, se supone que las personas formadas no son solamente aquellas que son capaces de hacer su trabajo, son aquellas personas que ellas mismas, a título personal, han ido creciendo. Eso que se dice ahora, no sé si suena un poco cursi, he crecido como persona, y que no significa exactamente que sé hacer más cosas profesionales de las que yo sabía hacer, sino que he crecido como persona, he mejorado, sé hacer más cosas, sé ver las cosas de otra manera, me siento mejor conmigo mismo, me siento más eficaz, tengo una perspectiva de futuro distinta, una idea de lo que yo quiero ser en la vida distinta. Ese tipo de cosas que de alguna manera la universidad no siempre tiene mecanismos para poder entrar en él, pero que nos parece a todos los que trabajamos en la vida universitaria un aspecto fundamental, ¿no? Fundamental. Hay una escuela de ingeniería en Sevilla donde la gente sabe que si entra en esa escuela tendrá un puesto de trabajo al final porque es una escuela prestigiosa, muy exigente. Claro que una carrera que le iba a costar 5 años es fácil que no la acabe antes de 9. Pero también sabe la gente que va a esa escuela que cuando salga de allí algún tornillo de su cabeza se ha roto. Es decir, que es bastante probable que salga con algún tipo de tic, con alguna fobia, con alguna manía, con alguna neurosis, es decir, que no va a estar muy bien de la cabeza. Y entonces tiene que optar. Es decir, ¿qué quiero yo? ¿Tener un buen trabajo porque aquí me van a
machacar durante estos 9 años, pero ya sé que al final voy a salir un poco tarao, o qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y esto pasa mucho. Es decir, también es terrible que durante 4 años o 5 años, y es lo que les pasa mucho, uno salga con una imagen de sí misma peor, más desequilibrado, más neurótico, con menos capacidad de poder resolver los problemas de su propia vida en ese sentido, ¿no? Bueno, pues en esos dos campos de formación nos tenemos que mover. Quiero decir, uno, ciertamente, yo no estoy de acuerdo con quien dice que la universidad no tiene que pensar en el empleo, sino a qué se viene a la universidad. Quiero decir que nadie viene a la universidad solamente por el hecho de formarse. Esto es la universidad de la tercera edad, quizá. Los que puedan venir, que ya no tienen preocupación por el empleo y lo que quieran venir a un enriquecimiento cultural. Pero si yo envío a mi hijo o a mi hija a la universidad, lo que quiero es que cuando salga tenga posibilidades de empleo y que, por tanto, me la preparen para un buen empleo, ¿no? Y supongo que la gente que viene a la universidad, todo el mundo lo hace con eso. Quiero decir que el empleo es un componente fundamental en el trabajo universitario, pero esto otro también, y a veces lo tenemos menos en cuenta, lo tienen poco en cuenta los propios estudiantes y lo tenemos poco en cuenta nosotros mismos, ¿no? Y luego, en la parte horizontal, tenemos la formación como adquisición de conocimientos. También esta es una idea de la formación que para muchos la tienen en la cabeza, es decir, formarse en la universidad es ir conociendo muchas cosas, aprendiendo muchas cosas, trabajando muchas disciplinas, sabiéndose muchas cosas de memoria, es decir, es esa culturilla que da a uno la universidad, ¿no? Muchos conocimientos, y por eso saturan mucho de conocimientos lo que es la universidad. Pero la formación universitaria o no universitaria tiene mucho que ver también con la experiencia profesional, de manera tal que la experiencia profesional en sí mismo ya no es simplemente un proceso donde uno aplica las cosas que ha aprendido, sino que es un proceso donde uno se forma. Y esta idea de lifelong learning que ahora ha teñido todo lo que ha sido Bolonia, significa que efectivamente la universidad no cierra el proceso de formación, únicamente lo abre y es, diríamos, a partir de que uno sale de la universidad va a seguirse formando de la misma manera que se formaba antes durante el tiempo que estaba en la universidad. Esto que también para la universidad ha sido bastante novedoso y que en palabras sencillas significa que no todo lo que un profesional tiene que saber lo tiene que aprender en la universidad ni en los años universitarios. Hay muchas cosas de su profesión que las irá aprendiendo cuando salga de la universidad. Por tanto, no tenemos que llenar de contenidos el trabajo universitario hasta tal punto que pensemos que todo lo que hay que saber sobre esta profesión se lo tenemos que enseñar nosotros, ¿no? Porque esto hace interminables las carreras universitarias y al final no más satisfactorias que otros procesos de formación, ¿no? Nos lo decían en algunas jornadas que hemos tenido colegas austríacos y se lo decían a los ingenieros. Decían, miren ustedes, cuando un chico de ustedes sale con 9 años de universidad, con una carrera de ingeniería aprobada que ustedes dicen que salen muy bien preparados y muy no sé qué, figúrense ustedes, un austríaco, en esos 9 años que el suyo está saliendo de la universidad, este austríaco ya hizo su carrera de la misma ingeniería que ustedes en 4 años. Después de esa carrera de 4 años ya hizo un máster de 2 años y van 6, el suyo todavía ni había acabado la carrera. Y después tiene 3 años de experiencia en una empresa. Si usted es empresario, ¿me dice a quién contrataría? ¿Al austríaco que ya hizo su carrera, que hizo un máster de especialización y que además ya tiene 3 años de experiencia? ¿O a este chico de ustedes que le ha costado 9 años hacer la universidad y terminar su carrera, que la han alargado por llenarla de contenidos, por hacerla dificilísima y por todo esto? Y esta es la idea de que la experiencia profesional también te va a formar. Quiero decir que también esto se va a contar como formación y por tanto no tenemos que meter lo último que hay en cada cosa, ¿no? Y hacer unos programas imposibles y hacer un tipo de cosa que resulta insoportable para los estudiantes, ¿no? Bueno, pues sobre esta idea de formación yo creo que tenemos que trabajar, ¿no? Es decir, la vida universitaria tiene que ser una vida en la cual tú te vayas preparando para el empleo, pero a la vez vas mejorando como persona, ¿no? Para ambas cosas
de prepararse para el empleo y mejorar como persona, uno va a necesitar tanto de la vida académica como la vida que hace en el practicum y que hace durante el periodo de prácticas. Uno tiene que adquirir conocimientos, pero a la vez tiene que adquirir experiencia profesional, aunque sea en ese nivel en el cual uno está trabajando. Por tanto, diríamos, un buen practicum, igual que una buena carrera universitaria, es aquella que me garantiza que mi formación va a ir bien en estos 4 grandes ámbitos. 4 ámbitos que, si veis, ahora que estamos hablando tanto de competencias, este es un poco el mundo de las competencias que el modelo de competencias pretende desarrollar, ¿no? Entre esos 4 ambientes de lo que era la formación, nos nacen 4 grandes campos de competencias, ¿no? El mundo académico tiene sus propias competencias, que es el mundo del saber, el mundo de tal, igual que el mundo profesional. Y ahí tenemos el primer eje de organización de lo que va a ser la formación universitaria. Y después tenemos competencias o conocimientos o aprendizajes muy especializados y otros más generales. En torno a esos 4 ejes es como se organiza la formación, como un buen currículum tendría que estar organizado, ¿no? Entre el mundo académico y el mundo específico nosotros tenemos los conocimientos que son los típicos conocimientos universitarios. Lo que yo sé de cada una de las materias que he tenido que ir estudiando en la carrera. Entre el mundo profesional y social y las competencias específicas, también especializadas, es todo lo que he ido aprendiendo sobre cómo trabajar y cómo actuar en el mundo profesional. Es decir, son materias que no solamente tienen que ver con conocimientos generales y especializados del mundo académico, que pertenecen al mundo académico, sino que tienen que ver con el trabajo concreto que nosotros hacemos. Hay algunas carreras en las cuales tienen poco de esta parte profesional y tienen mucho de la primera parte, de la parte académica, de especialización, de materias de todo tipo, ¿no? Y en general el profesorado universitario tendemos a cargar más sobre ese nivel superior porque es el que nos sentimos cómodos, el que nos va bien a nosotros, ¿no? Hay otras carreras en las que se satura más esta parte de competencias profesionales específicas y una puede ser la vuestra, ¿no? Una puede ser la vuestra, pero es enfermería, es magisterio, son estas carreras que antes eran muy profesionalizadoras. Un buen equilibrio, quiero decir, la universidad esto lo cubre bastante bien, solo que quizá en algunas carreras es necesario, diríamos, mejorar las competencias disciplinares y en otras carreras es necesario mejorar las competencias profesionales para que el ámbito curricular de la formación quede más equilibrado, ¿no? Que no sea tan práctica, tan practicona, sino que tenga más contenidos también de tipo disciplinar. Y luego mi parte derecha, bueno, y la vuestra también, entre el mundo académico y las competencias generales aparecen estas competencias académicas generales a las que ahora se empieza a dar importancia: la expresión escrita, la expresión oral, el manejo de lenguas, la informática, las bases de datos, todo ese tipo de cuestiones que son competencias que tienen mucha importancia para la vida académica, pero que no pertenecen a ninguna materia ni a ninguna profesión en concreto, que son buenas para todos, ¿no? Y finalmente, en el último apartado, entre las competencias generales también y las competencias del mundo profesional, aparecen todas estas otras competencias a las que pretendemos también dar importancia, ¿no? Desde la deontología profesional a lo que es el espíritu crítico, el espíritu reflexivo, la capacidad de trabajar en equipo, todo ese tipo de cosas que mezclan un poco lo que son los valores, las actitudes, esos aspectos que tienen mucho también de mejora personal en ese terreno. Un buen currículum académico debería cubrir bien los 4 campos. Ya digo, las universidades por lo general han cubierto siempre bien los 2 de la izquierda, porque eran no todas de la misma manera, ya digo, en algunas está un poco desequilibrado este tipo de aspectos, ¿no? Hay carreras de las que uno sale sin saber hacer nada, porque es una carrera, piensan, puramente formativa. Las humanidades a veces, cierto tipo de cosas que necesitan también saturar un poco más, llenar un poco más el apartado del mundo profesional. Pero en general esos dos aspectos se cubren en las universidades de una manera
notable. En cambio, el otro es lo que es novedoso de Bolonia y lo que de alguna manera para algunos profesores es mucha novedad. El pensar que yo no solamente tengo que enseñarles psicología general, sino que tengo que trabajar con ellos la competencia de expresión escrita. Y por tanto tengo que ver cómo vamos a trabajar con un blog o cómo vamos a trabajar con un diario, qué vamos a hacer con determinado tipo de cosas. O tienen que trabajar conmigo el saber hacer mapas conceptuales, que no forma parte de mi materia, pero que tengo que enseñarles a hacer mapas conceptuales y trabajar con ellos mapas conceptuales o determinado tipo de cosas. En cualquier caso, un buen currículo de un centro universitario tiene que cubrir bien los 4 grandes espacios que el currículo tiene. Y dentro de esto, cuando queremos diseñar el practicum, tendríamos que plantearnos de qué manera cada uno de estos elementos está también cubierto por el practicum. Fundamentalmente, claro, que tiene que ver con competencias específicas y del mundo profesional, pero también todas las otras. Es decir, el practicum me tiene que servir para ser más reflexivo. El practicum me tiene que servir para ser más solidario, más empático con la gente, como os decía. El practicum me tiene que servir para ver cómo puedo colaborar con otros agentes distintos a los que estoy acostumbrado a colaborar en las clases. Es decir, todo esto tiene mucho que ver con lo que es el mundo, diríamos, de la formación. Entonces, ¿qué es lo que aporta el practicum a la formación de los estudiantes desde mi punto de vista, ¿no? Les aporta una aproximación y, por tanto, un conocimiento mayor y, por tanto, una capacidad de implicarse y de ver cómo van saliendo las cosas en lo que se refiere al mundo y a la cultura de la profesión. Es un primer ingreso en la profesión como estudiante todavía, como persona en formación, pero esto es lo que le da. También en la investigación, no solamente en la formación práctica, también en la investigación debería ser. Le da marcos de referencia cognitivos, que era lo que explicaba antes, que las prácticas me ayuden a mí a entender qué es lo que me están explicando en la teoría, porque como lo estoy viviendo, lo estoy viendo, sé cómo se está trabajando esto lo puedo entender de una manera mejor. Y a la inversa, cuando en la universidad me expliquen algún tipo de cosa, que yo lo pueda entender mejor. Y cuando en la práctica tenga que hacer alguna cosa, que yo lo entienda mejor porque esto ya lo he trabajado en la teoría, ¿no? Es decir, esa amplitud cognitiva que me da el saber cómo las cosas son. Luego, experiencias formativas nuevas y distintas, ya lo decíamos antes, que no sea solamente la cabeza la que está en juego en esta preparación para la profesión. Uno se prepara para la profesión, diríamos, con todo el cuerpo y con las emociones y con los temores y con todo lo que somos en realidad. Y esto hace que el pasar por experiencias distintas acabe siendo muy interesante para las personas. Hay un profesor catalán que se apellida Flecha, no sé si lo conoceréis, que dice una cosa que es muy interesante. Él hizo un estudio hace ya algunos años analizando el trabajo que desempeñaban las personas con el tipo de carrera que habían hecho y con el tipo de prácticas que habían hecho. Y llegó a la conclusión de que el trabajo real que tenían estas personas una vez empleadas tenía mucho más que ver con las prácticas que habían hecho que con la carrera que habían cursado. Es decir, las prácticas acaban afectando más a la persona que la propia carrera que uno ha hecho, ¿no? Porque ha pasado por experiencias de distinto tipo en las cuales le han llevado a vincularse a un mundo de la práctica y a un mundo que en algunos casos les había emocionado tanto que efectivamente acabaron entrando dentro de ese mundo, ¿no? Las prácticas tienen que servir para el autoconocimiento, ya lo insistiré posteriormente en esto, y también, bueno, facilitar el mundo del acceso al empleo y al autoempleo. El autoempleo ahora, en las condiciones en las que estamos, pues es otra salida, de alguna manera, que yo sepa cómo funciona una determinada actividad y que yo me pueda organizar una agencia de autoempleo en este sentido, ¿no? Con los míos pasa mucho eso. Si han estado haciendo sus prácticas en una escuela infantil, una guardería privada, pues saben cómo montar su propia escuela infantil si lo desean, ¿no? Porque ya saben cómo funciona, qué características tiene, que no sé qué. Les ha servido de mucho el poder haber estado. Y ahora que se están externalizando muchos servicios sociales, hay mucha gente que después de hacer las prácticas en atención domiciliaria, en no sé qué, no sé cuántos, sabe también cómo se puede montar un pequeño servicio de esto que se pueda ofrecer a las instituciones en ese sentido, ¿no? Debiera ofrecer nuevas posibilidades de desarrollo personal, eso ya lo había dicho. Si a mí
si voy a acabar peor de lo que estaba después de hacer las prácticas, pues es un mal negocio el que uno está haciendo, ¿no? Nuevos conocimientos, que esto es lo que tenemos que mejorar un poco, yo creo, es decir, qué tipo de cosas nuevas pueden aprender los estudiantes Y esto también es un problema que a veces los tutores tenéis, ¿no? Que no os sentís como que podéis enseñar cosas concretas a los estudiantes, cosas que vosotros sabéis muy bien, y que no necesariamente son cosas prácticas, que también son cosas teóricas y cosas que uno de alguna manera domina, ¿no? Es decir, el sentirse no solamente acompañantes de los estudiantes, sino formadores de los estudiantes, en ese sentido que yo te puedo explicar cosas que tú efectivamente no sabes, ¿no? Nuevas habilidades, obviamente, con cosas que uno tiene que aprender, y actitudes y valores reconocidos socialmente. También uno tiene que aprender determinado tipo de cosas allí socialmente y profesionalmente, ¿no? Cosas que son ricas desde el punto de vista profesional, y luego ese enriquecimiento experiencial del que vengo insistiendo, porque desde luego, claro, si las prácticas, si el sitio a donde voy de prácticas es tan aburrido como la universidad, al final no gano nada, ¿no? Quiero decir, es otro tiempo que paso en otro sitio, pero que no tiene mucho de rico para mí. Tiene que cambiarme un poco la vida y cambiar un poco las expectativas y los sistemas de adaptación que yo tengo que buscar, ¿no? En resumen, una formación completa debiera integrar todo lo que significa esta dinámica del desarrollo personal. A veces os parecerá raro. Me tocó durante un tiempo estar dando clases en la Escuela de Trabajo Social de Santiago, que es una escuela privada, anexa a la universidad, pero privada. Y además daba clases sobre sistemas de intervención social ante problemas de distinto tipo. Íbamos repasando los distintos problemas por los que se podía trabajar. Una vez les hice una encuesta a mis estudiantes. ¿Podéis creer que el índice de racismo que me dieron las encuestas fue altísimo? Altísimo. Y yo dije, carajo, ¿pero vosotros vais a ir a trabajar con grupos marginales? ¿Cómo demonios uno puede combinar el tener este sentimiento racista con ir a trabajar a grupos de personas marginadas? Y entonces este tipo de elementos personales que tienen que madurar con... Claro, seguramente esto no lo van a cambiar con el tema de los libros que podamos decirles en clase, o que yo les aconseje que no se puede ser racista, porque esto ya lo hacen los curas desde hace 20 siglos y así vamos todos. Quiero decir que en el fondo no se consigue mucho por aconsejar a la gente cómo tiene que ser, ¿no? Uno lo tiene que vivir y lo tiene que vivir de otra manera, ¿no? Y esto, como uno no... Y por eso para mí es tan importante el autoconocimiento. Uno tiene que sentir qué es lo que siente cuando está trabajando en un determinado contexto, ¿no? Yo os tengo que decir que al día siguiente de acabar mi carrera de psicología en Madrid, me llevé a mi casa a 6 chavales delincuentes. Los saqué del reformatorio y los llevé a vivir conmigo. Que por cierto también había aquí alguno de los hogares promesa que nosotros empezamos a montar aquí en Vitoria. Es decir, que no me iba mal con niños delincuentes, ¿no? Pero antes de hacer eso, había ido a un centro de niños con necesidades educativas especiales y estaba esperando que me recibiera el director porque ya me iba a dar la plaza, ya me había prometido que me daba la plaza. Y se me sentó al lado un niño mongólico que empezó a hacer cosas y empezó a decirme cosas y empezó a no sé qué, y yo me empecé a sentir mal, y dije, no, qué cojones, no puedo entrar yo a ver al director para decirle que me quedo aquí. Es decir, esto va a ser un suplicio para ellos y para mí. Y efectivamente me largué sin no tener el puesto de trabajo, ¿no? Y yo me estoy encontrando ahora con muchas chicas que quieren ser educadoras de infancia y que, por ejemplo, les horroriza que nadie les toque. Yo digo, bueno, que te toque un adulto en la calle, pues chica, eso, cada uno tiene sus manías, pero no pensarás que vas a estar con un grupo de 20 niños y no te van a tocar. Y si te horroriza que te toquen, una de dos, o estás mal de la cabeza o has escogido mal la profesión. Y posiblemente sea un temor infundado y luego no pase nada si los niños se me echan encima y no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, esto lo tienes que comprobar porque efectivamente así no vas a conseguir ser una buena profesional, ¿no? Y de estas cosas muchas. Otras que no les gusta, tienen que ir siempre como princesas, no llevar la más mínima mancha o tener...
Claro, es que con esas ideas uno no puede meterse en una profesión de educación infantil, ¿no? Y esta dinámica del desarrollo personal, cada uno tenemos nuestras manías, pero uno tiene que controlar que esas manías no acaben afectando al trabajo que está haciendo, ¿no? Y de hecho el mundo de la educación y el mundo del trabajo social está con gente bastante pirada. Hay bastante gente pirada dentro de la profesión. Algunos ya estaban antes de entrar, pero otros que se han ido poniendo mal durante el proceso, porque es un proceso estresante, uno tiene que estar en situaciones complicadas y ese autoconocimiento del practicum, esto es muy interesante, porque efectivamente te da la impresión de hasta dónde puedes llegar contigo mismo y con tus puntos fuertes y débiles, ¿no? Había bueno, yo os tengo que contar ejemplos sobre todo de los míos, ¿no? Había una profesora de niños pequeños que un día en clase le empezó a llorar un niño, tenían 3 años. Y claro, como esto es contagioso, en 5 minutos tenía llorando a todo el grupo de los 20 niños que tenía allí, ¿no? Y entonces no se le ocurrió otra cosa que sentarse ella en la mitad de la sala y ponerse a llorar también. Y como ellos llamaban a su mamá, ya no sé qué, ella también empezó a llamar a su mamá, y mamá que no sé qué, que no sé cuántas, y los niños le miraron así primero un poco extrañados de qué demonios hacía la profesora llorando en la mitad de la sala, ¿no? Y dejaron de llorar y la fueron a consolar, mira que no pasa nada, que no sé qué, que no sé cuántos, total, que al final efectivamente fueron resolviendo la situación. En fin, que hay una cosa que sabemos todos en la universidad, los que nos dedicamos a la formación, que en ciertas profesiones, probablemente en todas, pero hay algunas donde el peso de lo personal es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. La vuestra es una de ellas, la educación es otra, medicina es otra, enfermería es otra. Es decir, la dimensión personal de los sujetos es muy importante. Pero se encuentra en la universidad con la historia de que es una dimensión opaca y es un aspecto sobre lo que prácticamente no hay nada que hacer, no se puede hacer nada, uno no puede entrar. Ah, pero tenemos el practicum. Y efectivamente a través del practicum uno entra directa o indirectamente, o por lo menos el propio sujeto puede chequearse personalmente sobre cómo se siente en ese periodo de prácticas, cómo lo vive, qué tipo de situación está experimentando durante todo ese tiempo, ¿no? Bueno, el segundo aspecto tiene que ver con los conocimientos y capacidades. A mí ya lo decía, yo creo que hay que aprender cosas durante el práctico y hay que preparar el practicum para que los sujetos aprendan cosas. Y la supervisión en eso tiene mucho que ver porque a veces los sujetos entienden que el practicum es práctica, pero el practicum no es práctica, el practicum es práctica y teoría. Es decir, que supongo yo que un chico que va a hacer prácticas a un despacho de abogados y se presenta un caso de un crimen, no es solamente que le escucha al tipo y que tiene que ir a los libros de derecho a estudiar qué carajo es qué pasa con ese, diríamos, delito, dónde está codificado, qué tipo de antecedentes hay. Es decir, la vinculación entre lo que yo estoy haciendo y los libros, entre lo que estoy haciendo y lo que he ido estudiando en clase, tiene que ser una relación constante, cosa que nuestros estudiantes, por ejemplo, no lo hacen. Y esto depende mucho del tipo de supervisión que hagamos con ellos, ¿no? Es decir, que no basta que a mí me describas que hay un niño que te crea problemas. Tú tienes que estudiar eso en los libros y tienes que volver a los libros para enterarte de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se está haciendo cuando suceden ese tipo de cosas, ¿no? Y por eso que uno tiene que aprender cosas durante el practicum, seguramente algunas complementarias a lo que ya ha aprendido y otras nuevas, ¿no? Finalmente, la preparación para el mundo del empleo, que ya no insistiré más en esto. Aprender de la experiencia, ¿qué significa? Acaba de salir, por cierto, un libro muy interesante en la editorial Narcea, de aprender desde la experiencia, me parece, una cosa así, que es muy interesante para el practicum y para poder trabajar en esto, ¿no? La experiencia siempre cuenta y uno siempre tiene la experiencia. Lo que pasa es que no tiene la experiencia siempre como figura. Ese juego de figura y fondo, cuando estamos en las clases universitarias y nosotros estamos dando una lección, diríamos que lo que está en la figura
es el aprendizaje y es la teoría que nosotros estamos transmitiendo, y está en el fondo la experiencia. Yo les puedo poner ejemplos, podemos hacer casos, podemos trabajar, y la experiencia siempre está presente, pero en este caso está presente como fondo. Solo que en el práctico la experiencia se convierte en figura y el aprendizaje está en el fondo, ¿no? De manera tal que yo voy viviendo la experiencia, pero claro, igual que desde el aprendizaje teórico la experiencia me sirve de ejemplos, en el aprendizaje práctico la teoría me sirve de punto de referencia sobre el cual tengo que estar constantemente volviendo para que de alguna manera también la experiencia acabe teniendo importancia desde el punto de vista del aprendizaje, ¿no? Y entonces, ¿aprender sobre qué? Ya para resumir todo lo que veníamos diciendo. Uno tiene que aprender del practicum, es decir, qué ganancias tiene un muchacho o una muchacha después de regresar del periodo de prácticas. Uno tiene que haber aprendido cosas sobre sí mismo. Nosotros hacemos el diario, no sé si vosotras tenéis la costumbre de hacer el diario. El diario es un magnífico instrumento para que uno vaya conociéndose un poco mejor y sepa al final más cosas de uno mismo, de las que, claro, si no hace un diario que es un horario, entré a las 5, salí a las 7 y entre las 5 y las 7 hicimos 3 cosas, ¿no? Eso no es un diario. Pero, en fin, tiene que aprender cosas sobre la profesión y, por tanto, qué características tiene la profesión, cuáles son las competencias, en qué trabajan los profesionales, de qué manera abordan su trabajo, qué tipo de recursos utilizan, etc. Tiene que aprender sobre el trabajo, qué es lo que se hace en este contexto, qué es lo que viene la gente pidiendo, qué es lo que, de alguna manera, uno está trabajando en ese lado. Tiene que aprender sobre la institución donde ha estado, de manera tal que, de alguna manera, son instituciones donde uno va a poder trabajar en el futuro, probablemente. Si uno va a un hospital, cómo funciona un hospital desde el punto de vista de la mirada que puede tener del hospital un trabajador, una trabajadora social, cómo funciona una cárcel, cómo funciona un ayuntamiento, cómo funciona la institución, una empresa donde uno ha podido estar trabajando, ¿no? Sobre los clientes que va a tener o sobre las personas a las que va a atender, qué características tienen, cómo son, cómo no sé cuánto, y al final las materias que están implicadas en el trabajo que uno ha podido hacer, ¿no? Nosotros el practicum lo tenemos dividido en tres grandes periodos, y a cada uno de esos periodos les vamos vinculando una serie de materias, de manera tal que sobre esas materias que van dando sentido al practicum de la primera etapa, las que van dando al practicum de la segunda y las que van dando al practicum de la tercera, qué conocimientos de esas materias específicos ha ido adquiriendo durante todo ese periodo, ¿no? Con lo cual, no es simplemente irse de prácticas, es la cuestión de que durante esas prácticas yo tengo que ir, diríamos, acumulando información y acumulando conocimientos sobre determinado tipo de aspectos que de alguna manera he ido trabajando. Bien, y aquí aparece la tutoría como un elemento fundamental de todo esto, ¿no? Dice el diccionario que los tutores son defensores, guías y protectores. Hay algunos tutores que hacen muy bien su trabajo, otros no tanto, pero bueno, pasa como todo en la vida, ¿no? Quiero decir que he visto a tutores que no son nada defensores de los estudiantes con los que están y otros que no les hacen nada de guía. La tutoría como un compromiso con la profesión. A mí esto, últimamente, por hijos de amigos, me he ido enterando de cómo otras profesiones plantean el tema de la tutoría, y es una cosa que no hemos hecho nosotros, ni en magisterio, ni la habéis hecho vosotros en trabajo social, ¿no? Por lo menos en lo que yo conozco de Santiago. Los notarios, fijaos que si hay alguna clase de élite son los notarios, ¿no? Los notarios se han comprometido como cuerpo, pero ya es una cultura que funciona entre ellos, ¿no?, a que dedican un par de horas a la semana a supervisar la preparación para las oposiciones que hacen los futuros candidatos a posiciones de notarios, ¿no? Entonces, si uno quiere presentarse a notarios, se pone en contacto con el colegio de notarios, o si conoce a algún notario, con ese notario, y este notario le toma la lección 2 horas cada semana. Y esto lo hacen gratis et amore. Para que un notario haga una cosa gratis, pues ya os podéis figurar el milagro que es, ¿eh? Es decir, han entendido que lo mismo que les hicieron a ellos cuando eran candidatos, tienen que hacer ellos ahora que son profesionales, ¿no?
Y las profesiones que llevamos toda la vida con prácticas no hemos sido capaces de transmitir este sentido ético del practicum. Es decir, usted que hoy es profesional, en su día fue estudiante y en su día hizo las prácticas con alguien que le ayudó a usted a hacer las prácticas. Y efectivamente, ahora que usted ya es profesional, ayuda a los estudiantes que están queriendo ser profesionales a prepararse en ese sentido, ¿no? Y así se genera una cadena que de alguna manera podría hacer, quiero decir, no sé si estaréis de acuerdo o no, seguramente no, pero que podría significar una cierta estabilización de las prácticas, de tener buena gente haciendo de tutores de prácticas, buena gente trabajando en este sentido, ¿no? Bueno, y finalmente como actividad especializada, bueno, ya hay tutores cuando una universidad va consolidando ya determinado tipo de grupo de personas. Yo, el mejor practicum que conozco es un practicum en el cual es un proceso muy circular, muy interesante, ¿no? Es decir, las mismas personas que han salido, como la universidad es una experiencia portuguesa, la universidad tiene un modelo de trabajo profesional en ese campo, ¿no? Y por tanto ese modelo es el que enseña a sus estudiantes y le gustaría que cuando salen a hacer prácticas los estudiantes continuaran trabajando sobre ese modelo, ¿no? Por tanto, si los manda con cualquier tipo de profesional, ya sabe que no van a tener una continuidad en las ideas y en el planteamiento que hacen del modelo de trabajo. Y por tanto, lo que han ido generando con el tiempo es que estos profesionales, estos egresados de la propia titulación, que se siguieron formando y han hecho sus másters y han hecho su cosa, han ido quedando como grupo de formación. Con lo cual, ellos que han vivido mucho el modelo que desde la escuela se explica de cómo trabajar, de cómo orientar a la gente, de cómo no sé cuántos, ellos mismos lo mantienen a través de, diríamos, de la supervisión que hacen de los estudiantes que atienden, ¿no? Es decir, que ahí el propio practicum se va especializando y uno ya sabe que efectivamente cuando recibe estudiantes, con los estudiantes ya sigue un proceso que lo tiene más o menos regularizado también y que de alguna manera ellos van entrando en lo que se pretende. Y es una cosa muy circular, lo que se enseña en la universidad tiene mucho que ver con lo que se trabaja posteriormente y los propios, diríamos, monitores y tutores de prácticas ya insisten en aquellas cosas que desde el propio modelo se consideran cuestiones muy fundamentales en el trabajo que se va a hacer. Por tanto, tareas de los tutores fundamentales, una de ellas es romper el anonimato. Esto es bastante fácil de lograr y a veces no, porque ahora las cosas van mejorando mucho, pero yo he tenido estudiantes que iban de prácticas, no los recibía nadie en la institución, pasaban un montón de tiempo sin saber dónde demonios tenían que ir, a quién tenían que dirigirse, qué es lo que tenían que hacer. Y esta historia después los ponían en algún sitio de una manera más o menos, ya digo, formal, y ahí pasaban el periodo de prácticas como quien está pasando por un noviciado que no le está aportando mucho, ¿no? Afortunadamente esto lo hemos ido superando y poco a poco las cosas ya no se producen de esa manera, ¿no? Pero aparte de eso, de darles esa relación personal, yo insisto mucho con mis estudiantes en que a mí me parece importante que les reciba el director o la directora de la escuela o de la institución donde van, que les presente la institución, que les presente a los otros profesionales. Y esto ya lo hemos ido logrando poco a poco en ese campo, ¿no? Es decir, que no se sientan como unos ocupas que van durante un mes a un sitio a hacer no se sabe muy bien qué y a... Segundo lugar, informar. Claro, el tutor tiene que informar de las cosas que van a hacer, orientar en cómo se hacen esas cosas, apoyar y actuar como referente, ¿no? Tengo un hijo que es médico y que sabía que yo me dedicaba al practicum, y él cuando fue a hacer sus prácticas, al segundo o tercer día de estar, ellos las hacían en sexto, ya os digo, cuando hacían el rotatorio, segundo día me dijo... Tanto rollo tú con el practicum, tanto rollo, en 2 días he aprendido perfectamente cómo hay que hacer un buen practicum, me decía él, todo chulo. Y digo yo, ¿y qué has aprendido? Dice, mira, como los médicos llevan detrás una recua de 12 o 13 estudiantes de prácticas,
La primera cosa que he aprendido es que tienes que ponerte cerquita del médico, porque es que si no, no te enteras un carajo de nada. La segunda cosa que es que tienes que adelantarte a sus deseos. Cuando ves que él va a coger alguna cosa, tú te adelantas y se la das. Y cuando ves que necesita algún tipo de cuestión, tú te adelantas a darle las cosas que él está necesitando. Entonces ya se va fijando en ti, ya ve que este es un tipo animoso, que participas, que no sé qué. Y dice, y lo más importante de todo, de vez en cuando tienes que hacerle alguna pregunta inteligente. Oiga, doctor, ¿y usted cómo valoraría esto? ¿Cómo piensa que esto se podría resolver? No sé qué. Y entonces ya le has dado en el clavo, ya desde entonces eres la niña de sus ojos, ya está pendiente de ti todo el rato, ya te ayuda, ya no sé qué, ya no sé cuánto, decía el tipo. En 2 días había captado así el clima que tenía que organizar en ese contexto, ¿no? Bueno, las funciones a desarrollar tienen mucho que ver con eso que decía, ¿no? La función genérica de orientar y guiar sobre la institución de prácticas y sobre su funcionamiento. Esto en primer lugar. La función de aclarar sobre aspectos curriculares, en nuestro caso, qué materias, qué tal en el vuestro, qué tipo de cosas se hacen, cómo se hacen, en qué momento, con qué recursos, etcétera, ¿no? La orientación y apoyo en momentos especiales del trabajo. Uno siempre pasa por crisis y pasa por momentos complicados o pueden aparecer. Y efectivamente, en ese sentido, un poco de apoyo puede venir bien, porque si no, uno puede desmoronarse, ¿no?, muy pronto, ¿no? En esto me critican algunos porque dicen que ellos no son psicólogos ni quieren serlo, ¿no? Atención si proceden cuestiones personales, ¿no? Si durante ese periodo un sujeto pasa por una crisis o tiene un momento de desánimo o no lo ve claro o piensa que se ha equivocado o no sé cuántos, pues se ve mucho en la práctica. Ya digo, uno puede explorarse a sí mismo en situaciones concretas, ¿no? Yo tuve un estudiante que en un momento determinado estaba tan desesperado con el follón que se le había montado en la clase que le dio un sopapo a un niño. Claro, esto en mi tiempo era bastante habitual, pero ahora te pueden llevar a la cárcel fácilmente por eso. Claro, se le vino el mundo encima, ¿no? Se le vino el mundo encima. Y menos mal que tenía una tutora que controlaba la situación y que le quitó hierro al asunto y que no sé qué y que no sé cuántos. Pero errores de este tipo los puede cometer cualquiera porque, diríamos, se saca de quicio, pierde el control o ha perdido la capacidad y son muy importantes ahí las personas adultas que están con él, los tutores, ¿no? Juegan un papel fundamental. No sé si se produce mucho o poco en vuestra profesión, pero cuando se produce yo creo que es importantísimo, ¿no? Y luego, funciones de seguimiento y control. Supongo que también aquí los nuestros evalúan a nuestros estudiantes, ¿no?, nuestros tutores. Y yo además soy partidario de que tengan mucha importancia esa evaluación. Son ellos los que están viendo en la práctica cómo están funcionando, ¿no? Y que se sientan además competentes en esa evaluación del trabajo que están haciendo. Bueno, ¿y qué es importante para una buena tutoría? En primer lugar, la accesibilidad. Parece claro que hay mucha diferencia en esto, ¿no? En qué medida los tutores son accesibles, en qué medida permiten el acceso al trabajo que están haciendo a los estudiantes, ¿no? La flexibilidad. Uno al final está haciendo un proceso que, bueno, lo podría mantener, es decir, si uno no cambia nada en la medida que tiene un estudiante o 2 estudiantes en su trabajo, pues es claro, estos se van a ver bastante marginados porque no se genera un espacio para su participación, ¿no? Por eso la flexibilidad es importante. La locuacidad es una de las características buenas de los tutores, que nosotros la descubrimos en estudios que habíamos hecho con estudiantes que estaban haciendo prácticas en alternancia en Alemania y también aquí, porque habíamos hecho un trabajo conjunto. Y nos dimos cuenta cómo los tutores que hablaban mucho eran mucho más interesantes que los tutores que no hablaban. Quiero decir, un estudiante puede aprender por imitación, porque imita lo que hace el tutor, pero puede aprender diríamos, por transmisión del propio tutor, ¿no?
Yo no sé si os acordáis de esas películas que había antes de cirujanos que estaban operando con un micro y van cantando lo que van haciendo. Y ahora, diríamos, separamos la vena no sé cuántos y la aislamos para no sé qué, y ahora hacemos esto y ahora hacemos lo otro. Claro, la gente lo está viendo, pero él lo está hablando, ¿no? Esa posibilidad de hablar las cosas que uno está haciendo es lo que hace que el estudiante realmente aprenda, ¿no? Y que entre dentro de lo que es la idea de lo que uno está desarrollando, ¿no? La credibilidad es importante, pero bueno, esto a veces nuestros estudiantes son un poco exagerados y talibanes en esto, ¿no? Y no critican excesivamente a sus tutores, pero bueno, también son jóvenes y hay que entenderlos. Pero la credibilidad es una de las cuestiones que nosotros desde la universidad tenemos que reforzar también mucho con respecto a los tutores, ¿no? Y finalmente la paciencia. Al final están trabajando con jóvenes que ya saben que son menos constantes que ellos, que tienen sus idas y sus vueltas, que a veces están más intensamente involucrados y otras veces menos intensamente involucrados. Pero, en fin, la paciencia es otra de las competencias que tanto tutores como profesores tenemos que tener, ¿no? Y por parte de los alumnos, la confianza, por eso la credibilidad es muy interesante. Si un alumno acaba percibiendo que su tutor no está haciendo bien las cosas, no tendrá esa disponibilidad y no aprenderá bien de lo que allí se está gestionando, ¿no? El compromiso, y esto nosotros lo exigimos mucho, no solamente un compromiso factual de horarios y tal, sino un compromiso con las otras reglas de funcionamiento. Nuestros estudiantes todos firman un contrato antes de irse de prácticas por las que se comprometen, pues no sé, a todas estas cosas nuevas, que es la protección de datos, el sigilo, el no hablar de cosas que han sucedido dentro de la institución, todo ese tipo de cosas que también dan seguridad a la propia institución y al dejarles que cuando manejan determinado tipo de elementos, pues puedan confiar en ellos. Y finalmente la constancia, que es otro de los aspectos importantes. Es una de las cosas que, veis, yo veo mal en el practicum que estamos haciendo, ¿no? Porque acaba convirtiéndose en un periodo que tiene un inicio y un final y cortes muy tajantes, ¿no? Y no sé muy bien si eso es mejor. Tendríamos que explorar otros modelos donde pues, las prácticas sean una práctica continuada y yo esté constantemente, diríamos, vinculado al centro de prácticas, de manera tal que no haya un corte tan grande porque acaba convirtiéndose en un paréntesis el periodo de prácticas, ¿no? Empieza el 1 de noviembre y acaba el 28 de noviembre y se acabó el periodo de prácticas. A lo mejor era mejor todos los viernes del trimestre o todos los martes del trimestre, no sé muy bien, pero lo que estamos notando nosotros es que ese corte ni beneficia a las materias ni beneficia al periodo de prácticas. Y esa constancia, el que se piense que se genera un gran entusiasmo, pero ese entusiasmo al final decae también en 4 días, con lo cual hemos perdido parte de la vitalidad que daba el práctico, ¿no? Bueno, ¿y cómo se evalúa esto? El buen practicum al final depende de pocas cosas, La primera, del estilo de partenariado institucional que se tenga. Sabéis que hay partenariados o de convenios o de consorcios o de relaciones entre la universidad y el centro de prácticas, ¿no? Hay partenariados equilibrados y partenariados desequilibrados. Normalmente la Universidad Española los plantea siempre desequilibrados, quiero decir, siempre hay mucho predominio de la universidad y poco predominio del centro de prácticas, con lo cual el centro de prácticas es algo así como un instrumento que la universidad utiliza para formar a sus estudiantes. Pero podía ser una cosa más compartida, más equilibrada, ¿no? No se trata de que el centro de prácticas tenga que hacer lo que nosotros les decimos que tienen que hacer, sino que pudiéramos definir conjuntamente qué es lo que se puede hacer y de qué manera el practicum puede ser llevado a cabo, ¿no? A nosotros nos horrorizaría si los centros de prácticas, si un ayuntamiento, una institución nos dice, miren ustedes, les vamos a mandar a 29 empleados nuestros para que ustedes los formen del 1 de noviembre al 18 de noviembre.
Y diría la universidad, oiga usted, que yo del 1 al 18 de noviembre tengo clases. ¿Y quién les va a formar o cómo les vamos a formar? O eso tendrán que hablarlo con nosotros, a ver qué fechas son buenas, si esto nos parece bien, etcétera. Pero nosotros se lo decimos a ellos, mire, de tal día a tal día van a ir los estudiantes de prácticas. Y ustedes ya saben, tienen que hacer con ellos esto que nosotros tenemos en nuestra memoria de prácticas o nuestro plan de prácticas. Esto es un, ya digo, un partenariado un poco desequilibrado en ese sentido, ¿no? Y de ahí surgen algunos de los problemas que efectivamente tenemos en la organización del práctico. Cuanto mejor son estos convenios y estos consorcios y cuanto más, diríamos, se van integrando las instituciones entre sí y van diseñando un programa conjunto, etcétera, mejor sale el práctico, claro, más rico sale, más eficiente es. En segundo lugar, la organización interna del proceso de prácticas. Cómo está montado el proceso de prácticas, si tiene sus fases, si tiene una organización interna, una secuencia, una progresión en el proceso que se está haciendo. Yo a esto le llamo una narrativa. Si yo puedo decir, mira, el practicum comienza así, continúa de esta manera, avanza de esta manera y lo concluimos de esta manera. La narrativa siempre tiene esa condición de que es una secuencia, ¿no? En tercer lugar, en función del tipo de actividades o compromisos que se les solicitan, las cosas que hacen nuestros estudiantes de prácticas, ¿no? Si no puede hacer nada, pues es un triste practicum, porque para ir de observador no es que esté mal el practicum, pero esto dentro de un buen practicum no tendría mucha aportación, ¿no? La simple observación. Uno tiene que ver en qué medida y qué tipo de cosas va pudiendo, en qué tipo de cosas va pudiendo participar, ¿no? Y esto nosotros no lo tenemos tanto, pero yo recuerdo eso con mi hijo médico, que a la hora de escoger el centro de prácticas, cuando iba a hacer el MIR, habló con todos los hospitales de España para saber en cada uno de ellos la especialidad que él quería, qué papel jugaban los residentes. Es decir, si les dejaban trabajar mucho, no les dejaban trabajar mucho. Y por tanto escogió aquel que le pareció que los residentes sí que trabajaban, es decir, que intervenían, que no los tenían allá de meros mirones o de meros observadores, etcétera, ¿no? Sino que, es decir, que el tipo de cosas que uno puede hacer y el tipo de papel que se le otorgue que sea bueno, ¿no? En cuarto lugar, el tipo de supervisión que se establezca. Nosotros hemos hecho alguna tesis doctoral sobre esto y resultó muy claro, muy evidente, así muy patente en los análisis, que la eficacia del practicum dependía enormemente del tipo de supervisión. Es decir, los supervisores que habían marcado unos objetivos claros al practicum y un tipo de trabajo que se tenía que hacer eran los que habían marcado un practicum rico. Los que habían dejado que los alumnos fueran, no habían exigido mucho, no habían clarificado mucho lo que había que hacer en el practicum, eran los que habían conseguido un practicum un poco menos rico, menos interesante para los estudiantes, ¿no? El vigor y profundidad de la experiencia en relación al perfil profesional, es decir, que en qué medida este trabajo, este sitio donde yo he ido a hacer practicum tiene mucho que ver con el perfil profesional para el que me estoy preparando, ¿no? En vuestro caso calculo que esto está bastante saturado, pero claro, uno puede mandar a gente de prácticas, de económicas a una caja de ahorros y en la caja de ahorros tenerlos clasificando el correo. Claro, si yo soy de económicas y me tienen clasificando el correo, yo no estoy aprendiendo nada. Esto para mí es una pérdida de tiempo fundamental, ¿no? Es decir, el tipo de cosas que estoy haciendo, en qué medida tienen que ver con lo que estoy estudiando, con el perfil profesional para el que me estoy preparando, con lo que de alguna manera yo trato de adquirir aquí. Y luego, el tipo de coreografía del aprendizaje en el centro de prácticas, ¿no? ¿Con quién tengo relación? ¿Qué tipo de actividades desarrollo? ¿Cómo estoy metido dentro de la institución? Es decir, ¿qué tipo de recursos ponen a mi disposición o con los que yo puedo participar en las actividades en las que yo puedo trabajar, etcétera, ¿no? ¿Cómo está montado aquello? A veces el practicante queda vinculado a una única persona y no tiene nada que ver con la institución. A veces sí lo vinculan a la institución, a veces rota por distintos servicios de la institución. Es decir, son formas diferentes de integrarse dentro del contexto donde uno está haciendo sus prácticas, ¿no?
Bien, ¿qué evaluamos en el practicum? La comprensión de los procesos vividos en las prácticas, por lo menos nosotros, no sé cómo lo hacéis vosotros. Compromiso de la comprensión de los procesos vividos en las prácticas. Esto que decíamos, todo aquel componente reflexivo. No importa solamente lo que has hecho, sino cómo tú eres capaz de reproducir eso que has hecho, cómo lo has vivido y cómo lo cuentas eso que has hecho, ¿no? Por eso tenemos el diario de prácticas, por eso las memorias recogen mucho de esto, ¿no? Y por tanto, la capacidad de reflexionar sobre lo que ha sido el periodo y sobre los distintos aspectos de ese aprendizaje que yo decía antes, sobre uno mismo, sobre la profesión, sobre los profesionales, sobre el trabajo, sobre la institución, sobre los clientes, etcétera. Cómo esto tú eres capaz de ordenarlo, de ver qué tipo de cosas has ido aceptando ahí, etcétera, ¿no? Y hay una cosa, y con esto acabo, unas buenas prácticas están vinculadas a una serie de competencias concretas que los estudiantes deberían tener antes de irse de prácticas, ¿no? Y desarrollarla durante las prácticas, ¿no? Pues, por ejemplo, la competencia de experiencia concreta. Es decir, la capacidad para meterse en actividades concretas, para no estar a la defensiva, para no quedarse fuera de ese proceso. Igual que mi hijo os decía antes, quería ponerse cerca del profesor, había otros que querían pasar inadvertidos, con lo cual se ponían siempre en la última fila. Era poco probable que estos chicos y chicas hicieran un buen práctico, muy poco probable, porque el interés por pasar desapercibido no es una buena situación, ¿no? La competencia en la observación reflexiva, ya decía antes que, bueno, de alguna manera esto es lo que puede quedar más claro. La competencia de conceptualización abstracta, de cómo esto que yo he vivido soy capaz de organizarlo en términos de conceptos, en términos de ideas. Ahora lo veréis en concreto esto. Y la competencia de experimentación activa, en la medida que uno va pudiendo, cómo va incorporando elementos personales, ideas que él tiene, posibilidades, etcétera, de poder trabajar, ¿no? Y como una de las cosas que nos planteábamos de siempre fue esta idea de la reflexión, es decir, que las prácticas realmente me permitan reflexionar sobre lo que yo he hecho, con otra chica que era becaria en aquel momento y estaba haciendo su tesis doctoral, y establecimos una especie de escala de reflexión, ¿no? ¿Cómo sabremos si el trabajo que ha hecho un chico o una chica en sus prácticas es un trabajo reflexivo o no lo es, ¿no? Y en esto insistimos mucho ahora en la supervisión, en la preparación de las prácticas. Tiene que ver con el diario y tiene que ver con la memoria de prácticas que hayan hecho, ¿no? Hay como 5 grados de niveles de reflexión, ¿no? Y que son los que tenéis ahí. El primer grado, que apenas tiene reflexión, es la descripción. Si únicamente describen lo que han estado haciendo, poca reflexión hay. Uno va contando lo que uno ha estado haciendo, ¿no? Es el nivel más bajo de reflexión. Un segundo nivel es el nivel de análisis. Ya no solamente cuento lo que he hecho, sino que lo analizo más pormenorizadamente. Es decir, ya el trabajo mental que he estado haciendo es un trabajo de análisis, no solamente de contar así gruesamente lo que he hecho, sino que ya lo voy analizando, desagregando, descomponiendo las cosas que allí estaban en sus elementos, ¿no? El tercer nivel es la valoración y contraste, cuando uno ya es capaz de señalar, pues esto me ha parecido muy bien, o esto yo lo haría de esta otra manera, o yo esto creo que esto se podría hacer de esta otra manera. Esa idea, diríamos, de que yo estoy valorando y además estoy contrastándolo con lo que a mí me parece que se podría hacer. Esto es el tercer nivel de valoración, ¿no? Generalmente los chicos por sí mismos no pasan de este nivel. Algunos ni llegan al tercer nivel. Solo la supervisión es la que hace que yo pueda pasar del tercer nivel al cuarto nivel y sobre todo poder llegar al quinto, que es el máximo, ¿no? El cuarto nivel es cuando en la memoria yo relaciono lo que yo estoy viendo o lo que estoy haciendo con lo que he aprendido en las materias de la carrera. Por tanto, esto tiene que ver con lo que me explicaban en esta materia, o esto tiene que ver con lo que
estuvimos trabajando en esta otra materia, o esto tiene que ver, es decir, este estudiante está relacionando lo que está viviendo en las prácticas, es decir, el mundo del práctico lo está relacionando con el mundo de la titulación y con el mundo de lo que él estudió, él o ella estudió en el periodo de trabajo, ¿no? Puede hacerlo con las materias que están vinculadas a ese práctico, no puede hacerlo con las materias en general. Es así como conseguimos realmente que vayan estableciendo redes entre unas cosas y otras, ¿no? Y el quinto nivel es cuando son capaces de establecerlo con la literatura. Es decir, son capaces de ir a libros, a ver determinado tipo de cosas, o ir a una revista a consultar determinado tipo de asunto, o vincularlo con una bibliografía citando a fulanito, citando a menganito, esta es la idea que tiene tal, o esta es la idea que tiene cual cuando habla de esto, o esta es la idea que tiene no sé qué cuando habla de este tipo de cosas. Eso sería el practicum vitae, es decir, aquel que efectivamente un sujeto no solamente ha hecho las prácticas, sino se ha enriquecido con las prácticas, lo ha sabido relacionar con el trabajo de las materias y ha acabado efectivamente vinculándolo con la teoría, ¿no? Y a modo de conclusión, ¿qué aporta el practicum? Pues esto, es simplemente volver a lo que hemos dicho. El practicum tiene que servir para la formación y en esa formación incluidos los 4 grandes espacios que señalábamos en la formación, ¿no? La formación como conocimiento, la formación como preparación para el empleo, la formación como desarrollo personal y la formación como experiencia que uno ha ido teniendo. Debe permitir el conocimiento de la profesión y saber en qué trabajan los profesionales, qué tipo de cosas hacen, qué recursos utilizan, qué procesos siguen, etc. Tiene que ser transición, tiene que facilitar la transición al empleo. Yo ya sé más cosas de cómo se trabaja y de cómo tal, y puedo, diríamos, o bien contratarme en la empresa donde he hecho las prácticas, o bien yo mismo montar mi propia empresa o mi propio servicio, ¿no? Y otras que cada uno, ya digo, son muy interesantes cuando... ahora hay tipo de prácticas interesantísimas, todas estas que en el País Vasco además están muy de moda en otras carreras, supongo que también la vuestra, todo esto que se llama el aprendizaje-servicio, o el trabajo en las ONGs, o el trabajo en otros países, o el trabajo en contextos especialmente particulares, ¿no? Todas esas otras cosas que pueden darnos los practicum de experiencias interesantes, bonitas, ricas personalmente, ricas por el tipo de gente a la que conozco, todo ese otro tipo de cosas que todo practicum tiene la posibilidad de darnos. Bueno, pues por mi parte nada más y eso, quedo a disposición de las dudas o los desacuerdos que tengáis con las cosas que he dicho. Muchas gracias.